Cordiales saludos a los que se integran recién. He visto que algunos parece que no encontraron la clase, se perdieron un poquitito, están ingresando recién, pero veo que algunos compañeros bastante solidarios están pasando el link de acceso. Voy a usar una base de datos en blanco, porque de cero yo voy a diseñar. Es un diseño personalísimo mío. Entonces, siempre, por lo general, no usamos los bases de datos de otro, porque es imposible, complicado es adaptar uno existente, uno ya hecho, una plantilla ya, porque muchas cosas tenés que modificar otra vez, en vez de estar otra vez modificando, mirando qué está bien, qué está mal, es preferible, es más fácil hacer nuestra propia base de datos a partir de uno en blanco. Entonces, al abrir el programa, me lleva a esta interfaz, de ahí elijo base de datos en blanco. Acá abajo tengo que ponerle el nombre que le voy a asignar a la base de datos. Base de datos eh, Playa de Autos Adolfo o base de datos Colegio Privado Adolfo Rubén. Le pongo el nombre a mi base de datos, al almacén de información, a ese depósito general le voy a asignar un nombre. Asignar nombre a la base de datos, dice por eso. Así como indica este círculo, es una bóveda. A esa bóveda le voy a poner, antes de iniciar ya el programa, voy a ponerle un nombre. De esta manera se empieza el uso de Access. Cuando le puse el nombre acá, al lado hay una carpeta amarilla que ustedes van a encontrar cuando revisen otra vez y vayan haciendo su práctica. Van a encontrar una carpetita amarilla. Si vos le das un clic a esa carpetita amarilla, te dice el lugar donde vas a guardar esa información. Es como cuando guardamos cualquier tipo de archivo. Cuando le damos archivo guardar como, nos indica y elegimos nosotros ese lugar donde queremos guardar las cosas. Eso es lo que hace esta carpetita amarilla. Nos indica dónde vamos a guardar. Si vamos a guardar en el disco C, en mis documentos, en qué lugar guardaríamos ese almacén de información. De eso se trata acá. Elegir la ubicación. Y ahí recién le damos clic a esta hojita blanca que está aquí abajo, clic en crear. Entonces, repito, elijo el programa de Access, base de datos en blanco, le pongo nombre, elijo la ubicación donde se va a guardar mi base de datos, ahí le doy crear y a partir de ahí me pasa a esta nueva hoja. Eso es lo que me va a hacer el programa. Me pasa a esta segunda presentación, a esta interfaz, a este modo de ver la pantalla. Y ahí tengo aquí en la esquina izquierda superior una escuadra que dice ver. Clic en la escuadra ver, la vista en el que nosotros creamos las tablas se llama vista diseño. Al darle clic entonces acá en ver, vas a ponerle vista diseño. Y ahí la máquina te va a decir que tenés que ponerle un nombre a la tabla. Ahí te dice que vas a crear una tabla y te solicita que le asignes un nombre. Entonces, si vas a hacer primero la tabla de clientes, le pones tabla clientes. Si vas a hacer primero tus productos, le pones tabla productos. O si vas a ser proveedor, el nombre de tu tabla primero te pide que identifiques acá. Asignar el nombre a la tabla que vas a hacer. Y le das guardar. Al darle guardar, te aparece ya de esta manera lo primero que te había dicho. Solamente un campo, este que está arriba mismo, te va a aparecer ID y va a ser autonumérico. Vos podés directamente, si estás haciendo la tabla de clientes, puedes ponerle ID-clientes o totalmente pegado o unido. ID clientes y acordate que tenés que cambiar este tipo de datos autonuméricos. No es recomendable dejar con autonumérico. Puedes ponerle texto o numérico de acuerdo a la necesidad. Pero se recomienda siempre, a no ser que sepas perfectamente para qué querés que sea autonumérico, dejarlo autonumérico. Pero no se recomienda porque cuando eliminemos algún registro que se haya cargado mal, el tipo autonumérico genera un problema en la base de datos, genera un error y es difícil identificar después en dónde está ese error. Genera un hueco en nuestra base de datos. Esas cosas es lo que quiero que recuerden.
Y ya vas haciendo después ID cliente o nombre del cliente, apellido, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, edad. Acá hay objeto OLED, significa que se va a cargar de repente la fotito del cliente. Me preguntaba un compañero, esa llavecita, profesor, eso la máquina, si nosotros no, se llama clave principal. Si nosotros no hacemos, la máquina pone a ese primer ID que había aparecido, a ese le deja como campo clave. El campo clave es una característica que se le aplica a todas las tablas. Cada tabla necesita un campo clave. Si vos estás haciendo 5 tablas, cada una de tus tablas tiene que tener un campo clave. Y vos tenés que elegir dónde va a estar ese campo clave. Pero ese campo clave, como es algo único y no se puede repetir, no puede ser, por ejemplo, campo clave apellido. ¿Qué significa? Que si yo le pongo apellido campo clave, significa que otro que tenga el apellido González, si ya cargué uno con ese apellido, no voy a volver a cargar, porque el campo clave lo que hace es prohíbe que se repita el cargado de una información cargada ya anteriormente. ID, entonces, por lo tanto, solamente puede ser número de cédula, número de RUC, algún código del producto que es único, alguna matrícula del docente, alguna matrícula de los médicos, podrían ser campo clave. ¿Por qué? Porque se supone que no se van a repetir, que una vez que se cargue solamente a esa persona se le va a cargar ese dato, ese número, esa info. A eso se le aplica el campo clave. Y es muy fácil de aplicar y de sacar del lugar donde está y aplicarle a otro. Si yo no quiero, por ejemplo, acá en este ID, quiero ponerle, no sé, a su cédula de identidad el número, entonces clic derecho acá sobre la llave y elimino la clave principal. Y me voy en cédula, ahí mismo clic derecho y le aplico campo clave. De esa manera se hace el campo clave. Entonces, cada caso, cada campo que vamos construyendo, estos son los tipos de datos que podemos asignarle. Texto, memo, número, fecha, moneda, autonumeración, lo que dijimos que de por sí lo ya aparece de entrada, que tendríamos que modificar. Objeto OLE, que es de sí, no. Por ejemplo, si estoy haciendo la tabla de paciente y quiero identificar si el paciente es alérgico o no, pongo el tipo de dato sí, no. Si es alérgico, no es que no es alérgico. Es una opción que se llama booleano, de sí, no. Objeto OLE y datos adjuntos tienen la misma función. Es para ir a algún archivo, es para buscar una información, como en el caso de una fotito que tengo guardado de repente, vinculo con objeto OLE o con datos adjuntos. Calculado ya es para hacer fórmulas de gestión de cálculo, pero ya no usaríamos nosotros hipervínculo y datos calculados no vamos a usar nosotros, tampoco asistente de búsqueda, pero te va a pedir que uses texto, probablemente que uses memo, que uses número, que uses fecha, que uses objeto OLE, que uses si no, no que a todo le pongas texto, no que a todo le pongas número, por ejemplo, tenés que variar los tipos de datos de aquí. Te va a decirlo en el examen. Variar el uso de tipos de datos. ¿Qué te está diciendo? Que no le ponga a todo texto, que no le ponga a todos números, sino lo que le corresponde a cada tipo de dato. De eso se trata. Y lo que le decía el campo clave. Cédula puede ser campo clave. Código, algún código de producto, de marca, de vehículo puede ser un campo clave. Mi root puede ser campo clave. Una matrícula puede ser campo clave. Y de clientes, si quiero usar esta terminología de ID en vez de código, entonces probablemente eso también puede ser un campo clave. Estas son las opciones que podrían llevar campo clave. ¿Cómo hago? Le doy un clic a esta parte donde empieza mi campo y puedo usar esta llavecita que está acá arriba. O directamente clic derecho y ahí ya me va a aparecer la opción de aplicarle campo clave en el lugar donde pretendan agregarle. Es un campo que hace que lo que se va a cargar adentro sea único y no se repita. Esa es la finalidad del campo clave. Tienen
que recordar bien eso siempre. Después ya vienen las relaciones. Las tablas que habíamos creado no pueden quedar solas así. Tienen que estar relacionadas, conectadas entre sí. Y a eso se llama relación. Hay que cuidar la forma de relacionar las tablas, porque hay varias formas de relación en Access. Por eso es que justamente relaciones sería oportuno que ustedes miren algún video en YouTube, relaciones en Access, a ver si entienden un poquitito más o si ven alguna otra explicación, entienden mejor para el examen. Relaciones. Relaciones en Access. Relaciones básicas en Access pueden poner en el buscador para que puedan repasar ustedes ahora este componente de relación. Básicamente, cuando yo creé mi tabla cliente, cuando ya creé mi tabla empresa, ya creé mi tabla de productos, cierro todo eso. Cuando digo cierro, atiendan bien que hay acá siempre una X. En esta parte gris, acá hay una X. No en la parte superior, ese que cierra toda la ventana. No me refiero a esa. Me refiero a esta otra X que tiene que estar por acá aproximadamente. Una X que es para cerrar lo que estamos haciendo en esta área de trabajo. La tabla, el formulario, lo que sea. Eso es lo que se cierra. Cuando hiciste la tabla cliente, ¿sí? Disculpa por interrumpir, profe, una consulta. ¿No tendrías por si acaso la aplicación así vemos en tiempo real cómo podemos aplicar cada cosa? Sí. ¿Sabes cuál es el único inconveniente? En otras clases hicimos eso, cortamos esto y pasamos en la máquina, pero como son pasos que uno tiene que ir cargando y haciendo de a poco, no nos dio el tiempo para desarrollar todo el contenido y igual, aunque no se desarrolle todo el contenido, aparece en el examen. Por ejemplo, te va a aparecer creación de tablas, te va a aparecer relaciones, te va a aparecer consultas, te va a aparecer formularios, que son todavía temas que tenemos que desarrollar. Si yo muestro en la máquina, yo tendría que invertir demasiado tiempo cargando, mostrando y eso va a hacer que no terminemos de desarrollar. Recuerden que estamos dando un taller en el que resumimos lo que se da en un semestre prácticamente. Pero si ustedes y la mayoría prefieren, yo no tengo problema de mostrarle también de esa manera. Yo les muestro aquí como para que ustedes después puedan animarse a experimentar estas herramientas, a buscar estas herramientas y si no es suficiente, como les acabo de decir, buscar también en la web estos detalles, estos temas puntuales, como por ejemplo, creación básica de tablas en Access. Vas a encontrar muchísimos videos que te van a mostrar cómo se crea una tabla. Relaciones básicas en Access. Vas a encontrar muchísimas formas de relación en Access que te van a indicar también. Cómo crear un formulario en Access también. Entonces, de cada tópico. Por eso les decía cuando iniciamos que el taller lastimosamente a veces no se le explica suficientemente al alumno que no es desarrollar paso a paso, sino hacer una pincelada general nada más de los contenidos y ya después el alumno se presenta para rendir. Se supone un previo conocimiento ya de estas herramientas cuando damos un taller, a diferencia de una clase. Eso quiero que entiendan. Profe, la aplicación de Access, no sabe si hay también en la nube o se descarga sí No, o sí. muy buena pregunta. Ojo que en el examen, les va a decir, en la hoja del examen, y ahora ya les anticipo, no van a poder rendir en programas que no sean instalados correctamente en un ordenador. Eso de la nube y cosas no va a servir. Tiene que ser Office del 2010 al 2016 como mínimo que tienen que estar instalados en su máquina. En esos paquetes de Office pueden rendir. Si hacen en otro que están en la nube, que se baja, que se instala nomás, no funciona. Específicamente la máquina, si no tenés una máquina
es el momento de rebuscarte, de prestar de algún amigo, algún pariente, porque voy a rendir y decirle en donde ya tenga instalado este programa de Access. Si no, no se les va a reconocer. Eso está en la hoja del examen, les va a aparecer eso como primer punto principal. Me parece, profe, que el paquete de Microsoft Office trae Access, ¿verdad? ¿O no? Sí, una vez que ya tenés Mm. Word y Excel en tu máquina, de por sí Excel, el paquete exactamente. completo ya Access tiene. Eso no se Sí, sí, preocupe. o si no, exactamente, o si no, reinstalar nomás y Sí, agregarle Access. Eso hice yo. exactamente. Genial. Les decía, voy a tratar de explicar rápidamente esto de relaciones, cómo se hace. Les dije que cuando creaste ya todas tus tablas, en este caso tengo 3 tablas básicas, clientes, empresas y productos. Ya cerré todas esas tablas acá con la X que tienen que estar por acá aproximadamente. Cuando yo cierro una tabla, acá ya lo aparece. Yo termino de crear toda mi tabla, le hice todo mi campo, le puse todo el tipo de datos y acá ya está la X. Acá está justamente. Le doy clic y ya cierro. Cuando yo cierro, me dice, desea guardar los cambios, ya que hiciste algo acá, se modificó, algunas cosas fueron alteradas. ¿Puedes cerrar? Sí, se guarda. Y acá me aparece ya mi tabla. Siguiente, hago otra tabla de empresa, cierro y aparece mi tabla acá. El de productos, termino mi campo, hago todo, le puse campo clave, todo lo que tiene que llevar, cierro y ya me aparecen mis tablas acá. Significa que las tablas ya se cerraron. Ya trabajé todo con esas tablas. Si necesito volver a abrir, doble clic y abro otra vez. Las relaciones. Entro en herramientas, relaciones, y cuando ingreso en este botón de relaciones, me aparece un cuadro de diálogo como este. De ahí que me indica las tablas que yo había construido. Si tengo 7, las 7 tablas me van a aparecer acá. En este caso 3 nada más. ¿Qué hago? Marco y le doy agregar. Marco el siguiente, le doy agregar. O si no, selecciono los 3 de una vez y le doy agregar. Y luego cierro este cuadro de diálogo. Y me hace aparecer las tablas que había construido antes. Eso es lo que hacen las relaciones. Pero para relacionar yo necesito una condición siempre. La condición para relacionar es que yo entienda cuál va a ser una tabla principal y cuál va a ser una tabla secundaria. ¿Y de quién depende? Y depende de vos que sos investigador. De vos que sos diseñador. De vos depende eso. Vos decidís qué tabla puede ser principal y qué tabla va a ser secundaria. En este caso, mi tabla va a estar relacionada a esta del medio. Las dos que están en los extremos se van a relacionar con esta tabla empresa. Esta tabla cliente va a ser primaria, la tabla empresa va a ser tabla secundaria. La tabla de producto va a ser tabla primaria, la tabla de empresa va a ser tabla secundaria. Pero de esta manera los tres ya van a estar conectados. Por eso es que necesito hacer una relación entre las tablas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que preparar la condición para que se dé esa relación. Esta tabla empresa yo no había cargado antes código de producto ni tampoco CI del cliente. ¿Qué hago entonces? Como yo sé que esta tabla quiero unir con esta y la de cliente también con esta, porque yo decidí eso ahora, lo que tengo que hacer es darle clic derecho a esta tabla de empresa, abrir en vista diseño y le agrego esto que era principal acá en esta tabla, este que tenía el campo clave, código guión del producto. Eso escribo en esta tabla que abrí en vista diseño. En vista diseño era cuando yo estaba creando los campos y tipo de datos. Abrí otra vez un ratito esto porque yo ya sé que voy a relacionar esta con esta. Entonces le agregué esto que era único y principal acá y que es campo clave, agrego acá. Pero acá ya no hace falta que sea campo clave. Lo mismo, como yo decidí esta tabla relacionar también con esta del medio, lo principal acá era CI cliente. Ese es su campo clave y ese es lo principal. Ese me da un dato que es único, que no se repite. Entonces, clic derecho, abro esta tabla de empresa y le agrego también CI cliente. Si este era CI cliente, es de repente de tipo texto, también acá CI cliente tiene que ser de tipo texto. Vamos a suponer que el código del producto es de tipo numérico o número. También este que copié acá, que agregué, tiene que ser de tipo número. El mismo tipo de dato tiene que ser,
porque yo pretendo relacionar este con este y este CI cliente con este. Esto no tenían antes, yo le agregué porque voy a relacionar. Preparar la condición le digo yo a esto. Cuando yo ya hice eso, entonces puedo hacer lo siguiente. Estiro con clic sostenido, presiono con el clic izquierdo, mantengo sostenido y traigo y suelto sobre esta palabra que yo puse acá. Ahí suelto mi cursor. Y me va a aparecer este cuadro de diálogo que estamos visualizando aquí. Me dice de la tabla de productos, código del producto, a la tabla empresa en el que se copió también, se agregó también código del producto, se van a crear las relaciones. Hay que activar estas tres opciones que tengo acá, que se llama exigir integridad referencial, actualizar en cascada y eliminar en cascada. Para que cuando algo se agregue, la máquina me actualice. Cuando algo se elimine, la máquina me vuelva a actualizar los datos de esa tabla con la cual está relacionada. Esa es la finalidad de activar siempre estos tres botones. Ahí le doy crear y me va a aparecer un hilito, el hilo que le une. La línea de relación, el cordón umbilical. Le doy crear y se produce la relación acá. Lo mismo tengo que hacer otra vez para este. Tengo mi campo acá, ya le puse también acá, tengo que CI cliente con un clic sostenido, mantengo presionado, traigo y suelto acá sobre este otro que le agregué. CI cliente. Y ahí me va a aparecer este cuadro nuevamente, me dice, de la tabla tal campo se van a unir en la otra tabla con tal campo. Exigir integridad referencial, actualizar y eliminar en cascada. Crear. Y ahí se me crea de esta manera. El 1 es de donde parte la relación e infinito es donde está la tabla secundaria. Principal es donde está el 1, secundaria es donde aparece el infinito. Esto que parece dos ceritos o número 8 acostado también parece. De esta manera se hace la relación. Las relaciones en Access son de tres tipos. De una a una, de una a varios y de varios a varios. Pero no los voy a complicar con esto. Por lo menos que si entienden que esta es la manera básica de hacer una relación. Si es una a varios ya no importa. Porque de por sí cuando vamos relacionando las tablas ya se van formando sin necesidad de que entendamos demasiado qué tipo de relación por lo que dice. Si es una a varios, una a una. Una a una Profe, o varias a varias. entonces cada cuadro tiene que tener un factor común para poder relacionarse entre sí. Sí, me gusta tu lenguaje, ese factor común que yo tengo que Y, identificar y yo tengo que agregarle. No es que ya está lo antes. Por eso yo tengo que decir, yo decidí que las dos tablas clientes y productos tengan como tabla secundaria a empresa. Por eso dentro de empresa yo cargué esas dos cosas que eran principales en las otras dos. claro, entonces en cada cuadro tienen que estar descritos de la misma manera para poder unir bien y que Claro. coincida. Vamos a suponer que sea al revés. Yo quiero que mi tabla empresa que mi tabla empresa sea la tabla principal o primaria y que cliente y de productos sean secundarias. ¿Qué voy a hacer entonces yo? Al revés voy a hacer. Esto que era principal acá en empresa, yo tendría que abrir este en vista diseño y agregarle eso, root empresa acá en este cliente. Tendría que hacer lo mismo en producto, abro en vista diseño esta tabla de productos, le agrego también acá root empresa, acá abajo, con el mismo tipo de datos siempre. Si este, por ejemplo, es de tipo texto, lo que agregué acá tiene que ser de tipo texto. Acá si agregué, tiene que ser de tipo texto también. ¿Y cómo procedería? Estiraría de acá con clic sostenido y soltaría ahí sobre root de empresa que cargué en cliente. Lo mismo, estiraría de ese mismo y soltaría acá en otra parte. ¿Entienden? ¿Quién decide eso? Ustedes diseñadores. Si quiero eliminar una relación, es muy fácil. Clic derecho sobre el hilo acá y me va a aparecer eliminar. Clic derecho sobre el hilo y me va a dar eliminar. Elimino la relación y vuelvo a hacer si es que hice mal algo. No hay problema en eso. Cuando termino de hacer esto, me va a decir también la máquina. Cuando intente cerrar acá, me va a decir, ¿saben que se produjo las relaciones? ¿Desea guardar los cambios? ¿Desea guardar las relaciones realizadas? Tengo que ponerle que sí, deseo guardar lo que hice recién. ¿Está bien? Eso es hacer una relación entre las tablas en Access.
Voy a volver a una diapositiva anterior, por ejemplo, en el que inicialmente les había mostrado. Esta, por ejemplo. ¿Qué significa? Ciudad. Cuando se cargue cliente le va a aparecer la opción acá, porque esta tabla es primaria. Entonces esta es secundaria para esta unión. Cliente es tabla primaria, secundaria es para ventas. Primaria es donde está el 1, empleado, y productos, primaria también, y venta en este caso se convierte en secundaria. Esta es primaria, donde está el 1, proveedor, y si ustedes se fijan, le agregó también el nombre proveedor. Tengo que ponerle un nombre que más o menos sea parecido para poder hacer esa relación. Pero eso yo no puedo hacer antes, ya voy. Yo después de terminar mis tablas, le agrego ese componente extra cuando yo ya sé qué tablas se van a relacionar con qué tablas. A no ser que de repente específicamente en el examen te aparece, por ejemplo, la tabla cliente ya tiene este código, este campo clave. Algo que sí o sí, vos le vas a agregar los otros que le faltan nada más, pero sí o sí ya te trae en el examen una tabla cliente que tiene root cliente es tu campo clave y es principal, te dice. Y en producto, por ejemplo, te dice código del producto es el campo clave y es principal. Agregarle vos el resto que falta. Le agregas todo lo que falta. Lo mismo a cliente. Solo uno te hice aparecer yo. Y tenías que agregarle vos los otros campos. 7 más que faltan de repente. Y en esta tabla de empresa, yo ya te pongo, por ejemplo, código del producto y también ya te pongo root del cliente acá. Y esos dos nomás te doy. Y justo son los dos que aparecen ya aquí. Era este y era este. ¿Qué significa? Que las dos tablas se van a unir entonces con esa otra que ya te pongo acá. Te puedo dar ya una referencia más o menos para ayudarte un poquitito en el Profe, examen. consulta. ¿Sí? Si es que no vamos a dedicarnos a que tenga nuestra tabla dinámica del producto, en ese caso podemos, ¿verdad? No, independientemente de que se use una tabla dinámica, que es también otro elemento dentro de Access, sí o sí hay que hacerle la relación. Ah, ok. No tiene sentido tener una base de datos, tener varias tablas y que las tablas no tengan relaciones. Por eso es que relación también se le asigna un buen punto en el examen, porque es justamente muy importante. Sería oportuno que vean videos sobre relaciones en YouTube. Es mi recomendación, como no hay tiempo para Profe, mostrar una todo. consulta también. Por ejemplo, tengo 5 tablas. ¿Esas 5 tablas deben de relacionarse entre sí, sí o sí, o no precisamente? Tienen que estar relacionadas. No puede haber dos tablas. Si tenés 5, por ejemplo, vamos a suponer que 3 están relacionadas por un lado, después hay un hueco y hay 2 relacionados también al otro lado. No, de alguna otra forma se tienen que pasar la información, no puede haber ningún corte entre esas tablas. No te digo que todas estén unidas entre todas, pero por lo menos un hilito le tiene que transmitir, pasar otra información a otra tabla. En este caso tengo 3 tablas, ¿verdad? Y como les dije, el de cliente viene a empresa, el de producto viene a empresa. Yo decidí eso. Podía ser al revés, que el de empresa vaya a cliente y que de empresa también vaya a producto. Solamente que en ese caso yo tenía que haber puesto el código que era acá de empresa abajo en los dos otros que están acá al extremo. A estos dos lo tendría que haber cargado esto. Y luego estirar y soltar ahí, estirar y soltar ahí. Entonces, empresa iba a ser principal, cliente y producto iban a ser secundaria. Eso deciden ustedes, a no ser que expresamente en el examen te diga que la tabla empresa sea principal y la tabla cliente sea secundaria. Que la tabla producto sea secundaria y que la tabla empresa sea primaria. Primaria es de dónde va a partir. E infinito es hacia dónde llega, hacia dónde se dirige. Bueno, después de hacer la relación, ahí recién nuestra base de datos está preparada como para que se pueda cargar el registro adentro. Lo que ustedes en un comienzo querían hacer. Lo que va a hacer después
el amigo que va a trabajar en la empresa. Esa persona que va a atender va a cargar ese dato del cliente. Cuando se tenga que cargar, no vas a ser vos, porque vos sos diseñador. Vos le vas a mostrar al muchacho, al que es de atención al cliente, y él va a cargar nomás ya. Eso no es complicado. El trabajo complicado lo hiciste vos. Y cuando la base de datos tenga un problema, te van a llamar a vos. No por un cargado de registro, sino porque la base de datos tiene un problema grave mayor que vos tenés que solucionar. En este caso, si yo quiero cargar el registro a cualquiera de las tablas después de haber hecho la relación, simplemente le doy doble clic acá, sobre la tabla. Y se me abre de esta manera, como antes, al inicio, nosotros cargábamos una tabla en Word, o sea, en forma horizontal. Me aparece el nombre del campo ahí arriba y yo cargo el registro. No, le doy clic y escribo adentro el nombre. Paso al apellido, cédula, edad, teléfono, activo, si es sexo, por ejemplo, si es masculino, activado, si es femenino, sin activarse el casillerito acá, el set list, la lista de opciones. Correo, dirección, observación si hace falta, si no puede quedar vacío. Y luego abajo le doy clic o enter y cargo el otro nombre, el otro apellido, otra cédula, otra edad, esto se llama cargado de registro. Doble clic sobre las tablas, cualquiera de las tablas. Si por ahí yo doy doble clic a una tabla y no me abre, no me quiere cargar los datos, es porque primero tengo que cargar el dato principal. Cierro nomás entonces y abro otra tabla que me permite cargar, porque generalmente a veces cuando abrimos mal, abrimos una tabla secundaria primero, intentamos cargar y no nos carga nada porque te dice necesita un dato relacionado con la otra tabla con la que se unió. Significa que simplemente tengo que cerrar y ver otra tabla que me permita cargar los datos antes para luego cargar la otra tabla que es una tabla dependiente o secundaria. Llegamos así al otro punto, que ustedes también con ese nombre pueden buscar cómo hacer formulario, aunque esto es demasiado fácil, y consultas. Consultas sí es un poco más complejo otra vez, pero formulario es muy fácil. Con las tablas ya todas cerradas, otra vez, acá siempre, no el de arriba, sino acá abajo hay una X en esta área de trabajo, repito. Cerramos siempre las tablas que no estamos usando y ya cerramos otra vez. Vamos a la solapa de crear y ahí encontramos formularios. Tenemos asistente para formulario, es para ir haciendo paso a paso, se va completando los datos y ya aparece entonces el formulario, es como una interfaz, es como un maquillaje que se le da a esa tabla para que se visualice mejor. Al darle clic justamente a diseño de formulario, ya le aplica una máscara a esa tabla que vos estás identificando. Es como que le da una mejor apariencia. No es complicado esto. Se van a dar cuenta que cuando usen o vean algún videito, es bastante sencillito el tema de formulario. Lo otro complicado serían las consultas, que también ya son preguntas que le hacemos a la base de datos. Una consulta es cuando yo quiero saber algo de mi base de datos. Por ejemplo, de mi tabla de clientes. Quiero saber quiénes son los clientes que viven en Lambaré. Quiere decir que dentro de la tabla de clientes yo agregué un campo que era de ciudad y se fueron cargando las diferentes ciudades en donde vivían los clientes. Y cuando yo quiero hacer una consulta, es una pregunta que quiero hacer a esa tabla. La consulta se puede hacer a una o varias tablas al mismo tiempo. Eso es lo bueno. Puedo sacar información de diferentes lugares al mismo tiempo, como puedo sacar información de una sola tabla, como en el caso que les acabo de decir. Quiero saber los clientes que viven en Lambaré, entonces solamente filtraría los datos de esa tabla. Las consultas son complicadísimas, son muy complejas porque tenemos consultas de selección, consultas de acción, consultas específicas de SQL, pero nosotros vamos a dejar solamente, para que ustedes revisen ahora, consultas sencillas en Access, para que puedan ir viendo también. Consultas normales también se le llama.
En las consultas de selección nosotros no modificamos absolutamente nada de la tabla, así que no se preocupen a la hora de usar las consultas. No modificamos la información, simplemente extraemos la información que ya se cargaron dentro de las tablas. Son normales, sencillas, también podemos poner consultas sencillas en Access y van a tener muchísimos ejemplos de la forma de realizar las consultas entonces. Estas de acción sí modifican la información en las tablas. Pueden actualizar, eliminar, pueden crear otras tablas a partir de las ya existentes. Pueden tener datos anexados, pero esto ya no vamos a ver, esos son de Access muy avanzados ya. Es para administración y contabilidad y compañía, ya se usa eso. Y este otro simplemente ya es para los programadores, consultas específicas. SQL justamente es ya un lenguaje de programación. Solamente entonces consultas sencillas o consultas normales o consultas básicas en Access. Pueden poner ustedes y les van a mostrar los ejemplos. Para las consultas simplemente también en crear y tenemos acá asistente para consultas. Al darle clic a asistente para consultas, lo que te va a generar es este cuadro de diálogo parecido a cuando íbamos a hacer relaciones. Este cuadro de diálogo en el que te dice, ¿de qué tabla querés preguntar? Si yo quiero, por ejemplo, preguntar solamente las ciudades que te dije de los alumnos o de los clientes que viven en Lambaré, solamente elegiría la tabla de clientes. Si a la vez quiero también del producto, saber algo, cliente y producto seleccionaríamos. Voy agregando, agregar y cierro. Entonces ahí sacaría, pero en este caso yo quiero solamente de clientes. En este caso, en el ejemplo me muestra acá. De la tabla de clientes necesito saber sobre población. Acá hay un campo que se llama población. En esta base de datos, los clientes son de población, vienen de la población rural y de la población urbana. Esta empresa, esta ferretería, en este caso, quería hacer una promoción para las personas que viven en las zonas rurales. ¿Y qué hace? Consulta, asistente para consultas, y acá elige solamente la tabla de clientes. Le da agregar y cerró. Y ahí le muestra esto. Elige los campos que necesita. De la tabla de clientes, empresa. Ahí está, empresa. De la tabla de clientes, descripción, dirección. Entonces, ¿cómo hago que aparezca acá abajo eso que estoy diciendo? Doble clic acá arriba. Al darle doble clic, me aparece ya acá abajo. Le doy doble clic a dirección, me aparece ya acá abajo. Población, que es esta, le doy doble clic acá en población y me aparece ya aquí abajo. Cuando yo quiero que me filtre esa información de quiénes son los que viven en la población rural, yo entonces aquí abajo donde dice criterio, entre comillas, pongo la palabra rural. Y presiono este icono que está acá arriba, que es ejecutar, y me muestra esa información que yo estaba necesitando. No altera absolutamente nada de mi tabla, no altera absolutamente nada de lo que se había cargado antes. Simplemente me muestra esos datos que yo estoy necesitando. Y a eso se le llama consulta. Y hay muchísimos ejemplos también de consulta. Nosotros vamos a hacer consultas sencillas como esto que acabo de decir nada más, y es que no hace falta que se compliquen demasiado. Entonces, en Access, lo que tengo que tener en cuenta es si quiero buscar más información, quiero nutrirme un poco más y tengo 8 días para hacerlo, es cómo se construyen tablas en Access. Relaciones, cómo se hacen en Access. Relaciones sencillas en Access. Relaciones entre 3 tablas, relaciones entre 5 tablas. Hay muchísimos ejemplos. Cargado de registro en Access, esto no es complicado. Formularios, si no se entendió bien, formularios en Access. Van a tener la demostración de cómo se hacen formularios sencillitas. Consultas sencillas, sin modificar nada en Access, con criterios. Pueden encontrar muchísima info también. Estos son los pasos que fuimos desarrollando de forma rápida, pasos que en una clase normal se desarrolla en un semestre, se invierte de tiempo, o en un instituto se estudia estos 2 meses, lo que nosotros ahora en 3 horas estamos recordando, porque se supone que en el taller ya viene la gente conociendo mínimamente estas herramientas. Los pasos son, primero, ponerle nombre a la base de datos. Segundo,
tengo que construir las tablas. Cuando yo hablo de construir las tablas, tengo que crear los campos para esa tabla. Y cuando yo creo los campos para esa tabla, tengo que ponerle el tipo de datos que se van a cargar adentro. Luego, cuando ya terminé de hacer eso, tengo que aplicarle un campo clave mínimo a cada tabla. Porque si yo no hago la máquina por defecto, le va a poner a ese que dice ID, o puede agregarle un ID de autonumérico y a ese le pone el campo clave, así que yo me olvido. Y luego, cuando ya terminé mis tablas, procedo a efectuar las relaciones. Cuando ya hice las relaciones, ahí recién puedo cargar los registros. Una vez que tengo los registros, puedo aplicarle un formulario. Este formulario también puedo hacer antes de hacer ya los registros para tener una forma mejor de cargado. Porque este formulario es una mascarilla nomás que se le pone. Es como el maquillaje que se aplican las mujeres para ser más lindas de las que son. Las consultas son preguntas que le hacemos a la máquina. Estos son los 6 pasos básicos que tienen que tener en cuenta a la hora de trabajar o de crear una base de datos, independientemente a la empresa, a lo que se va a gestionar. Son pasos básicos que sí o sí se desarrollan en todas. De mi parte es todo y dejamos un tiempo para las consultas.